No me ha pillado nada. Enchufar el ordenador. Al ordenador. What happened? Espera, está aquí la vela. Bueno, Sí, no queremos el ordenador que es mío. ¿quién va a hacer el speech? ¿Tú? El nombre de Maritel, vale. ¿Qué tiene? Pues mira, me queda esto aquí, justo donde da esto, y parece que tengo la barriga. Yo hago. El grey con leche aparte, calentita. Es que la gente tiene pedrada. Yo la tengo ahí. Vamos a empezar. Todos tenemos el agua también. Una, dos, tres, voy a Mira que los tengo. ¿Qué le pasa a este pelo mío hoy? Se me da la gana. A ver, todo el mundo ha pedido. ¿La ha pedido? Esto es lo que hay. Bueno, no, porque no me ha, Graciela me la ha quitado de la. Ah, grabando, sí. Vale, luego hay que quitar. Bueno, buenas tardes. Ah, sí, qué bien. Sí. Bueno, buenas tardes. Soy Ana Eugenia Venegas y voy a moderar un poco esta tertulia literaria de las mujeres universitarias de Marbella. Hoy vamos a profundizar en un libro de Alejo Carpentier titulado El arpa y la sombra. Y para empezar, nuestra compañera y responsable de tertulia va a tomar la palabra para decirnos unas palabras sobre el autor, sobre la obra y que nos ha dejado nuestra compañera Marité, que no ha podido venir, ¿no? O sea, son palabras transmitidas. Hola, buenas tardes. Mari Temer, que no ha podido concurrir, sin embargo, muy gentilmente nos ha enviado una especie de semblanza o resumen de quién fue Alejo Carpentier. Alejo Carpentier y Valmont, 1904-1980, fue un destacado novelista, periodista, musicólogo y diplomático cubano, reconocido como una de las figuras claves de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Hijo de un arquitecto francés y una profesora rusa, Carpentier creció en un ambiente de mestizaje cultural. Su familia se trasladó a La Habana buscando un entorno más joven y vital que la decadente Europa. Estudió música y trabajó como crítico musical, llegando a colaborar con Igor Stravinsky. Este conocimiento marcó su narrativa, en la que la música tiene un papel estructural y simbólico. Durante los años 30 vivió en francés, donde se relacionó con el movimiento surrealista y con figuras como André Breton y Picasso. Aunque influido inicialmente por el surrealismo, vivió en Francia. En la Francia de los años 30, más adelante desarrolló su propio concepto de lo real maravilloso, donde lo extraordinario surge de la propia historia y cultura latinoamericana y no de la fantasía. Carpentier fue un gran defensor del barroco como estética americana, símbolo de mestizaje y complejidad frente al racionalismo europeo. Este enfoque se refleja en su prosa culta y exuberante, donde se entrelazan historia, mitología, música y una profunda reflexión sobre la identidad latinoamericana. Fue también un renovador del lenguaje narrativo en español, introduciendo estructuras complejas y una riqueza léxica inusual, que reflejan su formación intelectual y sensibilidad musical. Su obra marcó un puente entre la novela regionalista del siglo XIX y las corrientes vanguardistas del siglo XX. Revalorizó las raíces africanas, indígenas y mestizas de América Latina,
contribuyendo a construir una identidad descolonizadora y diversa. Fue pionero en la experimentación formal y en el uso de la intertextualidad, anticipando técnicas que más tarde adoptaría el llamado boom latinoamericano. Entre sus novelas más importantes se encuentran El reino de este mundo, de 1949, narra la revolución haitiana mezclando historia y mito. Es donde presenta por primera vez lo real maravilloso. Los pasos perdidos, del 53, reflexión existencial y musical en la selva suramericana. El siglo de las luces, del 62, novela histórica sobre la Revolución Francesa en el Caribe. Concierto barroco, del 74, perdón, fusión entre música clásica europea y cultura afrocubana. El arte y la sombra, que es el libro que vamos ahora a analizar, del año 79, es una revisión crítica del mito de Cristóbal Colón. Carpentier, tras la Revolución Cubana, apoyó al nuevo gobierno y fue nombrado agregado cultural en París, donde residió hasta su muerte en 1980. Su legado perdura como uno de los grandes narradores del siglo XX, que supo mostrar en América Latina una fuente de lo mítico, lo maravilloso y lo universal, más allá de las formas literarias tradicionales. Muchas gracias, Parité, por habernos brindado este muy buen texto. Bravo. Sí, Sí, está grabándose. pero si quieres como De todas texto formas. aparte. Sí. Sí. Después que termina te lo doy, porque ahora después quiero Bien. referir algo que ella dijo. Bueno, Es muy bueno. vamos a proceder a empezar la tertulia. ¿Cómo hacemos? Normalmente hacemos una ronda en la que cada una toma la palabra y expresa lo que le apetece, y luego si tenemos tiempo, que siempre tenemos tiempo, ya podemos interactuar con otra. Pero en una primera ronda nos damos la palabra, porque si no, las más tímidas o lo que sea, no las dejamos hablar. Yo no soy de las más tímidas. Mucho respeto. Empezamos con Jake. Pues mira, Este cuéntalo. Sí. el lenguaje, Cuéntalo porque es muy interesante. el lenguaje era demasiado difícil para mí. Con todas las párrafos, continuando y no hay ruptura, nada. Claro, no. No hay, por eso no he podido, pero he leído mucho sobre el libro, las 3 partes, por ejemplo. Y para mí será muy interesante de saber lo que vosotros pensáis, porque mira, Cristóbal Colón es un santo o es una persona muy mala, y por eso me interesa saber vosotros pensamientos. Pero puedo decirte que yo he leído en la Enciclopedia Británica que ha llegado a las Indias para coger especias, eso es lo normal, ganar dinero, establecer su misma reputación y para avanzar su religión, porque era una persona muy devota. También lo siento que he oído que ha forzado a la gente indígena a trabajar como esclavos. Y por eso tuve que volver a España y estaba en un cárcel 6 meses. En la cárcel. En la cárcel, sí. Pero también tenemos que pensar que los aztecas, por ejemplo, ellos eran muy brutales también. Y es un tiempo diferente. Y por eso quiero saber lo que vosotros pensáis. Pero otra cosa es que para nosotros británicos también, ahora mismo
es que tenemos que sentir una culpa grande por las esclavitudes en América, etc. En los últimos 30 años, todo ha cambiado en las actitudes al nuevo mundo. ¿Vale? Por eso tengo muchas ganas de saber vuestros pensamientos. Claro. Muy bien, bien. Vine a escucharos. Vine a escucharos porque el libro no pude con él. Bueno, le leí un poco en diagonal, pero me costó mucho. Así como el tuyo lo devoré, o sea, en 2 días. Muchas gracias. Sí, sí. De Ana Eugenia lo devoré, pero en 2 días. Este me costó muchísimo, o sea, bueno, me resulta muy aburrido. Yo creo que si un libro no te atrae, no tienes que insistir mucho, ¿no? Pero vine a escuchar a ver lo que me contáis. Maribel, ¿tú qué tienes que decir? ¿Qué tengo que decir? Sí, pero no le des un primer plano. No, no le des un Pero primer plano. Porque eso que me hacéis a mí no está bien. No, no, no. Pero es que si no, no se escucha. Creo que Tiene que poner. Venga. Bueno, a ver, yo os voy a decir yo a vosotras de Alejo Carpentier que vos no sepáis ya. A mí, perdonadme, será un genio, pero no me ha gustado nada. 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 O sea, escribe bien. Tiene un vocabulario excelente. Escribe de, bueno, la puntuación prácticamente no existe, pero no importa, porque no te pierdes. Lo que pasa es que no me gusta lo que me cuenta, o sea, es que no me gusta lo que me cuenta, no me atrae. Además, Pero seguramente vendrá a traerlo. además un libro hablando sobre la figura de Cristóbal Colón, que empieza con el Papa Pío, con el Papa Pío no, que empieza con el Papa Pío no. Y luego una serie de observaciones contar que no sabes si es cierto o no es cierto. No, no es cierto lo de... No es cierto. O sea, que no es cierto o no es cierto, porque está basado en alguien que cuenta algo y fíjate que lo leí 2 veces, volví para ver a ver cuál era la fuente y digo, pero si no tiene una fuente fidedigna. Y no sé si también puede influir en que estamos viviendo en una época en que Cristóbal Colón ya no es lo que era, aquella figura ultra respetada, aquella figura que, bueno, que llegó a las Américas y las... ¿Quién ha pedido manzanilla? Perdón, ¿eh? Nada. Sí, porque ha pasado como muchas cosas. Ahora, Y también hay yo. Me falta una agua para mí. sí, por favor. Gracias. A ver, Entonces me ha parecido todo lo que se cuenta acerca del pensamiento de Colón, pues que no está basado en un hecho real, sino que, pues ahí está, ahí lo tenéis, ¿no? No me gusta, no me ha llegado. Luego, yo creo que dice cosas que no sé si las pensaría Colón o no, pero que son muy gordas para decir sin saber lo que opinaría el personaje. Por ejemplo, lo que opina de la esclavitud, porque de pronto dice, no hay oro, a ver qué hago yo para que los reyes estén contentos. Pues me llevo unos cuantos de estos que hagan de criados. O sea, habla de esclavitud pura y dura. No sabemos si Colón pensó aquello o no pensó, pero me parece que es, claro, estamos jugando ya con, bueno, pero él también es del siglo XX, Alejo Carpentier es del siglo XX, y hablar de una figura histórica más o menos denostada en estos momentos, pero echarle ese barro encima, no me parece justo. Entonces, todo eso ha hecho que a mí el libro no me gustara. No me gustara. Y está muy bien escrito, pero no.
Me ha gustado mucho más el tuyo, me ha gustado más el de Eugenia. El de Ana Eugenia Venegas me gustó mucho más. Se lee solo. Rico en vocabulario. Bueno, no vamos a hacer una crítica de ese libro. Creo que hay que leerlo. O algo, porque esto seguí, que me gusta. A ver, Sonia. La temperatura, nos está tomando la temperatura a nosotros. Sí, Bueno. sí me gustaría, aunque yo no soy por lo que escucho, haceros las preguntas. Yo, si no te Que no importa, sean Sonia, difíciles. ya que estás, Puede girar. bueno, pues me gustaría sentaros porque no te conocemos por lo menos. Es verdad, pues sí, perdón, es verdad. A ver, ¿qué haces? ¿Por qué haces aquí? ¿De dónde eres? Bueno, sí, hoy me llamo Sonia Ávila, soy de Madrid, aunque he vivido por muchos sitios. Y bueno, hace 40 años que tengo mi casa aquí, venía aquí a pasar veranos y ahora ya pues estoy jubilada y venimos con más frecuencia, ¿no? Entonces, yo soy licenciada en lengua y literatura inglesa y tengo una tesis doctoral. Como yo. Y tengo una tesis doctoral en el Ulises de Joyce. Entonces, claro, el Ulises de Joyce. Entonces, sí. Pero hace mucho tiempo que no tengo contacto con ellos. Sí, era de la... Sí. Y bueno, pues la verdad que estaba buscando, aunque tengo algunas tertulias literarias que las arrastro desde Madrid, pero estaba buscando, Mariana va muy bien de vosotras y pues quería apuntarme y veo ya que hay cierto nivel. Y entonces, bueno, pues ya os preguntaré. Que cuando me dijiste, yo busco nivel. Nivel. Nivelado. Sí, pero vamos, Aquí llamamos, aquí todas las opiniones son importantes, porque por ejemplo, Jane, que tiene un nivel increíble, pero esta vez porque el español es complicado para claro. Claro. Sí, no vamos, efectivamente. Además, ya me contó que hay estadas universitarias, pero pues claro, evidentemente hay nivel y unos aportan, enriquecen por un lado y otros enriquecen por otro. De eso es de lo que se trata. Hombre, por eso he venido. Lo que se trata es de debatir. Vamos a ver. ¿Tuyas? Yo me gusta. Pues no he podido por las circunstancias de la vida. Y me gusta mucho escribir. Tengo un proyecto que lo arrastro hace mucho tiempo y he tenido otras profesiones. Y bueno, entre ellas azafata de vuelo, en la época gloriosa. Pero bueno, por mi matrimonio he tenido muchas relaciones de tipo político y no es que estuviera casada con un político, pero sí que tenía relaciones de tipo internacional. Mi marido es teniente general, entonces hemos estado en la OTAN, hemos estado en Bruselas. Bueno, más en Roma. Hemos estado En ruta. En Roma, la escuela. Y entonces pues me ha tocado moverme por muchos sitios también, entonces tanto en España como fuera de España. Y algunas veces evidentemente. Pues el primer examen. Gracias. Mira, girando un poquito que luego Marité pueda mirar a la... A ver. Pues mira, yo he faltado unas cuantas veces aquí Sí, porque te cuesta falta que he estado de viaje en Uzbekistán. Un país muy interesante, pero muy cansado porque además de los trayectos que hemos tenido que hacer un recorrido bastante, también eran 9 horas de vuelo a la ida, 9 a la vuelta y bueno, he venido bastante. No, hemos ido con un charter que han alquilado desde Granada, desde el aeropuerto de Granada hasta... Sí. Pero el profesor de la universidad... había profesores de la Universidad de Granada, había mucha gente, yo creo que ha sido gente que le interesaba el país. Y yo he ido con un grupo desde Torre del Mar y Vélez Málaga, desde la Sarquía. Suelo viajar a otros países y entonces te puedo... Es que Ana Karen hace muchos días que la gente de la universidad. Sí.
Y Pero- la gente de Madrid. Y con gente de Madrid también de su propia especialidad. Se acogen un chat, lo organizan todo. Sí, Y sí. van a donde Sí, 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 eso ha pasado. Total, que luego al regresar, pues Cristina me dijo el libro que había que leer, lo pedí enseguida y lo he leído rápidamente. Pero bueno, tampoco puedo decir que es que lo haya leído detenidamente muchas veces y tal. A mí sí me ha gustado. Sí, me ha gustado porque lo veía como, te voy a decir, no sé, te voy a decir lo que me pareció. Me pareció que era un hombre culto, porque cada vez que hablaba o que escribía siempre ponía como una pincelada de alguien, por ejemplo de García Lorca, decía, y pensar que la llevaba al río, o sea, pensando que era mozuela. Exacto, exacto. Pero quiere decir que cada vez que se expresaba, siempre hacía así como pinceladas a otras cosas que te recordaban interesantes. Sí, a muchos clásicos. Exacto, exacto. A mí me ha parecido eso muy culto y muy interesante. A mí me ha gustado en ese sentido. Sí. Ahora, lo que he comprendido, pues os lo voy a decir, a ver si lo he comprendido de verdad. Perdonad que tengo gafas de eso porque se me ha estropeado la otra. Digo que El arpa y la sombra es una novela histórica publicada por primera vez en 1978. Está dividida en 3 partes. El arpa con 51 páginas y de las 198 que cuesta el libro. La mano que tiene y la sombra. Los 3 personajes históricos que aborda son Pío IX en el arpa, Cristóbal Colón en la mano y León XIII en la sombra. Y entonces, pues, Pío IX recapitula sus viajes a América y la razón que lo conmovió a firmar la petición de beatificación de Cristóbal Colón por la Sacra Congregación de Ritos. Entonces, pues, es el autor del sílabus. Entonces fui a ver lo que era el sílabus, 80 lecciones que da. Por eso me parecía que era un hombre culto el que escribía. Y luego dijo pero que murió antes de que transcurrieran los 10 años exigidos por la Sacra Congregación de Ritos para proceder al examen y con lo cual no se canonizó a Cristóbal Colón. Luego, Cristóbal Colón espera en su lecho de muerte al franciscano que vendrá a darle la extrema unción y lee la hoja amarilla del borrador de sus primeros viajes y de los primeros y de los siguientes. Y por ejemplo, en el segundo viaje lo vivió como ya, el primero estaba lleno de ilusión, pero el segundo ya se veía como arruinado, desacreditado, desautorizado por sus altezas y hasta llamado embaucador, embustero, por el pueblo que antes lo clamaba. Por ejemplo, Rodrigo de Triana, que gritó tierra, tierra, y tenía derecho a cobrar por ello 10.000 reales, se quedó sin su recompensa porque Colón se los dio a su amada Beatriz. Entonces, ahí veo yo que como que Cristóbal Colón era un ambicioso, un avaricioso, y no era una persona sana ni eso. Y además, también veo como que se acostaba con la reina. Ya. Sí, está Sugiere Yo tuve- está sugerido. sugiere No, que eso es no una era, no era la verdad. lo que yo no creo que históricamente nunca se ha dicho, ¿eh? No te escucha. Justo sale. Bueno, total, que eso es lo que yo comprendía, como que, Sí, la comprendía porque iba así. exacto, Sí, claro. Sí. Bueno, Eso. Como que Rodrigo de Triana se iba a ir de puta, me dijo no llegar. sí. Estaba en los prostíbulos así. Sí. Igualito que ahora. Vamos. Bueno, pues también están hasta ahora. Ahora estamos enterando de muchas cosas. Bueno, y la tercera parte del libro es La sombra. Esa es más cortita, consta de 31 páginas, pero en realidad Cristóbal Colón no fue canonizado porque la reina Isabel desaprobó que Colón pusiera en marcha la venta de esclavos americanos en el mercado de Sevilla. Al no encontrar el oro que esperaba con tanta ansia, se inventó la venta de carne humana y decía que los indios eran caníbales. Caníbales. Y en esta tercera parte, un seminarista y un conservador discuten sobre la propuesta del Papa León XIII acerca de la beatificación de Colón.
que sería la mano, eso es la mano. Y luego el invisible, que sería el alma de Colón, asiste a una asamblea que es formada por espíritus de personajes, sobre todo autores importantes que deciden que Colón no será canonizado, a pesar de la repercusión que su descubrimiento de América tuvo para el mundo, para la Iglesia católica, que en estos tiempos tiene 1.406.000.000 de fieles. Pero lo que yo pienso es que en realidad a Cristóbal Colón no le interesaba mucho ser canonizado o no ser canonizado. Para él eso no era ¿qué? Exacto, exclusivamente el oro. Es que iba buscando las Indias. Te equivoco. Eso es lo que esa es mi aportación. Graciela. Chicas, yo empecé este libro y no entendía nada. Pues menos mal que Que tengo que decir. Y me parecía, dije, o me cogió el viejazo. O yo creo que el tema, ¿no? ¿Cómo? El tema, No, el tema no era, es el vocabulario. O sea, a mí me parece, pese a lo que digan, que Alejo Carpentier está muy bien informado, documentado. muy bien documentado. Inclusive, él toma eh, ¿cómo se llama? Toma a Washington Irving, que habla sobre Cristóbal Colón, la historia de Bartolomé de las Casas, que la desmenuza y la incorpora. Y luego, por algo no es realismo mágico, ¿cómo lo llama él? Real maravilloso. Sí, real maravilloso. No, de todos modos, la primera parte estaba con un diccionario a la mano. Y yo no soy persona que le falte vocabulario, pero me fue bastante complicada. Cuando llegué a Cristóbal Colón, dije, oye, este hombre lo conozco, porque hablaba, está escrito de manera diferente. Me recordó a Gabriel García Márquez, no recuerdo qué libro, cuyas frases duran 3 páginas. Ahora, pese a todo, es legible, o sea, le faltan puntos y comas, pero uno puede entender claramente. Hay muchas cosas que yo saqué, ¿no? La cosa, por ejemplo, cómo pone a Cristóbal Colón como mediocre, cómo con una cierta impostura, pero esto lo saca de Fray Bartolomé de las Casas. Es muy interesante. Es que a Fray Bartolomé de las Casas le tuvo que sentar muy mal. ¿Cómo? Le tuvo que sentar muy mal la posible canonización de Cristóbal. Pero No, pero es de 1500. No eso no se respeta. es el que escribe junto con el hijo de Colón, escriben los viajes, que es lo que está en Sevilla. Eso está en la Casa de las Indias. A mí, digamos, me puse a investigar unas cuantas cosas, porque una de las cosas que se dice es que Colón no era católico, y aquí dicen que era genovés judío. Entonces, esa insistencia en que el oro, pero olvidarme de la Navidad, puse 10 veces la palabra oro, pero no puse Navidad, el día de Navidad. Hay una serie de sugerencias que a mí me parecen riquísimas dentro del texto. Lo que pasa que no tuve tiempo de leerlo 2 veces y lo terminé ayer a la mañana en un pispás. Pero yo creo que lo que pretende es marcar un anacronismo
entre lo que realmente fue Colón, lo que fue la vida de Colón, por qué Pío IX y León XIII, el absurdo del último capítulo, toda esa cosa que es una puesta en escena fantástica, es una puesta en escena absurda, es toda absurda, pero me parece escrito excelentemente bien. O yo me acostumbré después de leer el primer capítulo, o terminé entendiendo la forma de escribir, que es posible, es posible. En el primer capítulo he tenido que informarme de un montón de cosas. Luego, una de las cosas que por ahí leí, hoy me mandan mensajes de obra y me ponen nervioso. Es que Graciela es arquitecto. Es que tengo gente trabajando. Hay textos absurdos sobre el tema del oro. Es cierto que lo que se buscaba era el oro, pero habéis visto que Cristóbal Colón aquí está planteado como un usurpador de información, como un tío que se come información de terceros, como que él había llegado a Islandia anteriormente. A lo mejor es cierto, no lo sabemos, pero, pero la figura de Colón aparece para mí muy desmembrada y con muchos hilos para poder pensar una cosa diferente sobre Colón. No nos olvidemos que es una novela y no está calificada como novela histórica claramente. Es una fantasía sobre la historia, pero muy bien documentada. Si se ha leído los textos de Bartolomé de las Casas, bonita la tiene. Y además, porque son infinitos. Yo no sé si alguien ha visto los libros de Bartolomé de las Casas. No, los que están en Sevilla, los originales, que están en la Casa de las Américas, están escritos también por el hijo de Colón. Entonces, en el archivo de Indias. A mí me parece esto interesante. Luego, el tema de Isabel la Católica. Yo creo que lo que está tratando es digamos, la absurda recorrida de los reinos europeos, en ese no era Europa, era Gran Bretaña, Francia, pidiendo que le permitan viajar. Digamos, la forma de estar narrada a mí me parece muy interesante porque pone cada país en el 1400 de acuerdo a su evolución. O sea, en el 1400 estaban las guerras intestinas en lo que ahora es Gran Bretaña, está bien puesto. Francia estaba ocupada con otras cosas, los portugueses tenían todo el comercio del Mediterráneo. ¿Qué les iba a interesar irse para un loco que se iba? Entonces, todo el juego de seducción con la reina Isabel es una cosa funesta, planteada como está, o sea, hasta más o menos es que se la ha llevado a la cama, según este libro. No se sabe, no podemos saber, pero recuerden el color isabelino, eso lo aprendí cuando tenías el color isabelino, o sea, a no ser que estés enamorado, te cambias la camiseta. Y, ¿eh? Pero esto era normal. Atención, el tema de no bañarse, no lavarse, era normal digamos, en los españoles, en los italianos. O sea, la gente no se lavaba. Además, estaba prohibido por la iglesia también. Creo que se podían bañar antes de la Semana Santa y hay otra fecha que creo que es antes de Navidad. El resto uno no podía sumergir su cuerpo en agua. Esto me enteré hace 3 o 4 años en Granada, que me pareció interesantísimo el tema. Entonces, todo es posible.
No, es un blanco. Isabel, hay un color que se llama isabelino. Dicen que mientras Colón viajaba, esto lo aprendí de chiquita, mientras Colón viajaba, la reina Isabel no se quitaba la blusa que usaba durante todo el tiempo hasta que él volvía. Ese color, que es un blanco sucio, se llama color isabelino. En pintura es muy difícil de obtener. O sea, hay un montón de pintores que han querido pintar el color isabelino y es un color muy difícil. Pero resulta interesante que te cuente que estaban enamorados, pese a que Colón quería a la cordobesa y luego Isabel no se quitara la camisa. Por algo sería, Pero lo de color isabelino, si lo buscáis, creo que Y lo que no vais. estaba. ¿Eh? Que pregunto yo que quién es el historiador que estaba allí todo el día a ver si se quitaba la camisa. No, no, no está en este libro. No está en este libro. Lo que no se duchaba, no se lavaba. Nadie. Recién a partir del siglo XIX empezaron a lavarse. No, no se lavaban. De hecho, los indios reconocían a las tropas españolas por el olor que llegaba antes de que llegaran. Y estaban desnudos. No tenían Claro, porque la vergüenza no existía. O sea, el pecado tampoco. Sí, y, y en realidad, el segundo capítulo, que a mí me pareció muy rico, es un capítulo de descubrimiento de Colón a sí mismo. Un análisis de Colón a sí mismo. Y además, aparte de descubrirse, se va reinventando. O sea, el descubrimiento de Colón a sí mismo es como si se hubiera tomado lo de Bartolomé de las Casas y el reinvento, yo creo que es de Alejo Carpentier. Esto es así global, porque tengo muchísimo para decir de esto, pero me pareció interesante. Cuando leímos a William Faulkner, El ruido de la furia, ¿recordáis? Que hicimos que alguien hizo un comentario que ella ha hecho. ¿Qué trabajo me ha costado el primer capítulo? No sé quién lo dijo, porque era ese capítulo en que Benny, que es el chico con discapacidad, tiene un flujo de conciencia y con sus alteraciones va contando lo que va viendo y le va ocurriendo, ¿no? Y bueno, sí, es verdad. A mí el libro, ¿por qué me gustó leerlo? Me gustó leerlo porque demuestra que Carpentier fue un precursor absoluto del boom americano, que no tiene sentido la historia de la literatura latinoamericana sin William Faulkner, sin James Joyce y sin Alejo Carpentier. Eso es una evidencia. ¿Qué es interesante en este libro? Con la estructura. Son 3 capítulos y los capítulos, si os fijáis, podrían estar en otro orden. No es obligatorio que estén así. Podríamos haber empezado por la concesión de Cristóbal Colón, luego haber puesto que no quería canonizarlo y luego al final pues el tribunal o de no sé qué. Que realmente son como 3 estructuras independientes. Y luego tiene también otra particularidad que me gusta mucho también estudiarla y es los narradores. El primer narrador es un narrador omnisciente en tercera persona que cuenta sobre todo lo que las inquietudes y los deseos de Pío IX de hacer, de canonizar a Cristóbal Colón por el gran empuje que le había dado al catolicismo en las tierras americanas, ¿no? Cosa que es cierto. No hay una verdad más grande. Vamos, la cantidad de católicos que hay en la
en América Latina es impresionante. En la segunda parte habla el propio Colón, o sea, es una primera persona, ¿no? Como si fuese una primera persona, y es como si fuese una confesión o una preconfesión, porque él lo que está esperando es que, sí, que venga el confesor, ¿no? Exactamente. Entonces él hace como una revisión de su vida, de su obra, de lo que ocurrió cuando iba. Ahí es donde eh, bueno, ahora os cuento. O sea, que estructuralmente eso pues también me resulta interesante, ¿no? Eh, y todo cargado de muchas, sobre todo la primera parte y la última, muy cargada de guiños a los clásicos, de mucho ocultismo y muy interesante para aprender mucha literatura. Eso me ha gustado. Y la tercera parte, pues es donde yo veo lo más fantástico, lo más mágico, que bueno, pues la reunión esta de Colón con Andrea Doria, y que incluso me produjo risa ya, porque yo me los imaginaba los dos allí, digo, vaya cosa más loca, ¿no? Meter en una habitación a Andrea Doria y a Cristóbal Colón. Por otra parte, eh, también me ha gustado que Alejo Carpentier ha intentado ridiculizar los dogmas, ridiculizar las ideologías así acérrimas y todo esto, ¿no? Y lo ha hecho ridiculizando primero a la Iglesia, las tonterías de la Iglesia que querían canonizar a Colón, luego ridiculizando a Colón, que no se lo cree ni Pirri, ya os lo digo, ha dicho un montón de mentiras ahí como un camión. ¿Cómo va a ser? Pero si el tonto más tonto que esté en la Armada Española sabe cómo funciona un astrolabio, ¿cómo no va a saber? Oye, que el que fue a América con 3 calaveras fue Carabelas fue Cristóbal Colón, no Alejo Carpentier, ¿eh? El que consiguió llegar allí. El que era un navegante increíble era Cristóbal Colón. El que había conseguido toda la información, había estado investigando entre los vikingos, los escritos, todo. O sea, era un hombre que quería, él tenía un objetivo, sabía para dónde iba y sabía navegar barcos. De hecho, llegó con los barcos. O sea, que eso de que no sabía navegar y que era mal navegante, yo no es verdad, no lo entiendo. Y eso de que el Rodrigo de Triana le pidiera dinero para irse de prostituta, o sea, vamos a ver, podría ser un hombre con unas necesidades de sexo, pero yo creo que Rodrigo de Triana tonto no sería, ¿no? Primero vamos a ver si nos encontramos gente que te están que te comen, que está, o para gente que se está en paz, no sé, habría cosas. En la pirámide de Maslow dice que la alimentación, la respiración y la seguridad son necesidades primarias antes que el sexo. Entonces no creo que ese hombre miraría primero qué comer, qué beber y que no lo mataran antes de irse del otro, ¿no? Bueno, o sea que yo para mí que hay muchas cosas que fallan. En cuanto a la obra de Fray Bartolomé de las Casas, también está sacada de contexto, completamente sacada de contexto, igual que la sacaron los británicos cuando hicieron la leyenda negra. Eh, Fueron los reyes de España los que mandaron a Fray Bartolomé de las Casas a hacer un informe, a ver qué está pasando allí, que los españoles queremos que allí no haya esclavitud. Y entonces fue cuando vino y dijo, hay gente que se está comportando de esta manera, pero no era todo el mundo el que se estaba comportando. El informe que hizo sobre la gente que se estaba comportando mal. Por eso los informes que trajo Fray Bartolomé de las Casas están llenos de delincuencias, no vamos a llamarle, pero porque él hizo un informe de lo que estaba mal. No dijo, no, en esta misión están todos los sacerdotes educando a los chicos, les han enseñado a leer, eso no lo dijo Fray Bartolomé de las Casas. Si uno no dice toda la verdad, está diciendo media mentira. Y esta... Cuando me toque a mí, te voy a decir. Ahora prefiero vale, bien, ¿qué pasa? Que en realidad Colón era un hombre de su tiempo, era un tiempo en el que se viajaba para encontrar sitios exóticos diferentes. Él tenía el encargo de llegar a las Indias en busca de especias.
¿Qué rollo es el del oro, de la tortura del oro? Y venga a hablar del oro, ¿qué oro? Él iba a buscar una ruta de las especias que luego se encontraron en otro lugar y que luego alguien llegó y dijo, mira, ese tiene un no sé qué, pues mira, pues no hay oro, pues también vamos a buscar el oro, pero que esa obsesión el tío en el barco diciendo yo lo que quiero es oro, pero si es lo que iba a buscar especias. O sea, ¿qué pasa aquí? Que Alejo Carpentier fue a cargarse el dogma de la iglesia, el dogmatismo que se había creado sobre Colón, pero en realidad lo que se demuestra es que todo el tema, toda la literatura revolucionaria latinoamericana y contra el colonialismo está plagada de los mismos dogmas, porque ¿qué es Carpentier? Sino un objeto de la revolución y contra el colonialismo. Un hombre que había nacido en Suiza, que había muerto en París, rico, que no había tenido que coger nunca en toda su vida unas piochas, y uno de esos que se ponen a dar lecciones. Pues bueno, pero su literatura es muy buena, ¿eh? Que me ha gustado mucho cómo escribe y cómo se expresa cómo utiliza el lenguaje, cómo utiliza el fluido de conciencia. Bueno, la verdad es, claro, muy culto porque era un hombre muy formado, que se había formado mucho y muy bien. No era uno que había estado allí trabajando en el campo. Claro, sí. Y murió en Francia, nunca más volvió, ¿eh? Y bueno, pues ya está. Ya me he alterado, pero no quería alterarme porque realmente para mí ha sido una buena lectura, porque me ha servido para saber eso, que alguien que habla sobre los dogmas al final expresa de los dogmas. Gracias. Bueno, Espera. a mí, para mi sorpresa, cuando primero empecé a leer como todos este libro, es realmente como difícil. Y uno dice, esto lo dejo ahí porque total, no. Es más, lo había como mentalmente dejado. Pero después, por una cuestión de ser una buena alumna, que no, voy a la tertulia, no puedo decir que no he leído el libro. Así que, yo no tengo ninguna excusa porque no tengo la del idioma. Pero sí, como dijo Graciela, el libro en sus primeras páginas tiene todo un vocabulario que para nosotros nos puede ser ajeno. Pero también es cierto que, por ejemplo, cuando habla toda la parte de Colón, la segunda parte de la mano, él lo que trata de hacer Carpentier es en realidad volver al idioma como se hablaba en esa época, basándose en todos los escritos, y porque no se sabe mucho de la vida de Colón, casi nada, porque Colón se cuidó muy bien de no revelar nada de su vida. Esto es lo que yo he estado leyendo y estudiando. Pero sí, él escribió sobre existe una enorme cantidad de correspondencia, diarios, etcétera, pero nunca referidos a su persona. Yo creo que, sin embargo, a raíz de ser buena alumna, lo he terminado y quiero volver a leerlo, porque me parece que Carpentier es Carpentier. Ahí, a lo que tú decías, en los años 60, 70 se leía mucho a Carpentier, y a mí me parece que ahora me doy cuenta que sí, que teníamos razón. Era un gran escritor. Sí. Primero y fundamental, el lenguaje en sí. Lo que tú decías, el tema de las estructuras que son totalmente diferentes. Es una novela en la cual hay como 3 estructuras totalmente diferentes, y hay que ser realmente muy capaz de poder estudiarlo. Entonces está el tema del lenguaje, que por supuesto es soberbio de una cultura que muchos escritores actuales, afamados, etcétera, querrían tenerlo. Esto es una realidad. Tiene... Bueno, no nos metamos por acá. No, está hablando de... Claro, el lenguaje es muy claro. Entonces lo que... Entonces, por un lado, el lenguaje, que realmente es de una riqueza insuperable.
Por otro lado, me parece que es un libro que no quiere ser una novela histórica al uso, sino que es otra cosa. Por eso, si nos enganchamos con el tema de si él responde a la verdad, no, no. A pesar de que él empezó en estudiar este tema ya en el año 37, cuando escuchó por la radio sobre el tema este de la canonización de Cristóbal Colón. Y desde entonces el tema le quedó, fue acumulando documentación y realmente él ha leído todo. Esto no hay duda. Es su visión de Colón. Es una novela que además tiene una estructura interesante en cuanto que es una novela de viaje, que esto es algo que no hemos mencionado. Es el viaje de Lovística, es una novela, es el viaje de lo que está, como se entiende en literatura, y las que han estudiado filología pueden explicarlo mucho mejor que yo, ¿no es cierto? Está el viaje simbólico y el viaje real que hace. Está de Pío, del Papa, cuando se va a América, y él es el que trae los testimonios de ciudades como Santiago, Buenos Aires, que en esa época eran inexistentes casi, aunque ahí Carpentier se equivoca, dice que ya en Buenos Aires se seguía la moda de París, en ese Y momento lo nada. del tango, que Eso sí, tampoco está mal. ahí se equivocó. Eso me equivoca. llamó mucho la atención. La fecha. Sí, ahí sí que se equivocó. Pero no, dije, bueno, dejémoslo pasar porque lo interesante es justamente que trata de escribir este viaje simbólico de traspasar culturas, etcétera, ¿no es cierto? Y la tercera parte creo que ahí el registro es muy interesante porque creo que es ironía, es parodia, y ahí me parece. Entonces dije, bueno, es cierto, y lo que han nombrado todo, y no voy a repetir, un hombre de una cultura que se sabe bueno, se ha leído todo desde Séneca hasta lo que no existe, digamos, él lo ha leído y lo refleja muy bien. Y por eso quiero, Habla de Dante, de todo. Sí, Habla de todo. Y por eso me parece que hay que leerlo con otros ojos. Entonces, él si iba a qué buscaba, no, claro, por supuesto, es producto de la imaginación de Carpentier. No se hablaba del oro. Se habló después mucho del oro. A los pocos años, ya los españoles iban en busca del oro. Cuando llegan por el Río de la Plata, suben hasta Bolivia, pero se desilusionan por el Río de la Plata porque lo único que tenemos es pampa, no hay nada. Pero siguen hasta lo que es ahora Bolivia y lo que es Perú, y ahí se encuentra el oro que traen acá a España. Pero había algo que ahora que se me escapó, que era que me gustaba decir, pero... sí, porque acá justamente en la presentación de lo que decía Marité, el tema este de lo real maravilloso, que no hay que confundir, porque muchas veces confundimos con que no es lo mismo. La diferencia está en que él toma la realidad. Esta es la realidad hispanoamericana. Y entonces lo convierte en algo que puede ser maravilloso. Pero en el caso, por ejemplo, de García Márquez, hace toda la cosa mágica, ¿no es cierto? Que no se basa puramente en la realidad. Y él sí, en realidad tiene los pies en la tierra. El libro de Laura de Como agua para chocolate. Qué bonito. Eso no es ni realismo mágico ni real maravilloso. Eso no, yo creo que no. No es realismo mágico ni real maravilloso. Es otra cosa. Es otra cosa, es Para literatura. para mí es un libro que es otra cosa. Es un libro que, bueno, como qué sé yo, no sé, no se puede decir Borges que escribe, bueno, Borges escribe esto, puede ser una cosa u otra, pero no, eso es una ficción pura, sin necesidad de encuadrarlo, está como, pasa que yo creo que en España, además, se instaló mucho esta cuestión, sobre todo a partir del boom del realismo mágico, que esto era, y después en todo el mundo, a raíz de todo lo que la popularidad que adquirió García Márquez y compañía, es como decir, por ejemplo, que Cortázar es el realismo mágico, y no es realismo mágico, nada que ver. Esa es otra historia.
Entonces, realismo mágico, ¿quién es? García Márquez. Solo García Márquez. No, hay otros seguidores que han tenido, hay otro. No, No pero, me puedo diga, acordar del pero nombre. en el imaginario popular o en el, no sé, en Garbiñe, es que se ha instalado que solamente García Márquez y algunos más, producto de Carmen Valdés y compañía, pero hay mucho. Pero, cuando Trasciende la... Viene Cortázar, Cortázar no es realismo mágico, forma parte de lo que se llamó el boom latinoamericano. Pero, y esto lo hablamos cuando hicimos, me acuerdo, el seminario sobre los surrealistas y demás, que salió, no sé por qué, nuestro amigo fantástico profesor. Está en París, lo tengo que contar. Está presentando. no, el seminario, no, el otro, Ah. Jiménez, el que falleció, perdón? el que falleció, el profesor Ah, Antonio. Antonio Jiménez Villar. Claro, y de eso justamente hablamos, de Cortázar y de lo fantástico. Es eso. Y el mismo Cortázar lo dice en un libro de sus clases, que él lo que escribe es literatura fantástica. Es eso es. no, No, Vargas veo Llosa no, Vargas Llosa. Vargas Llosa no es realismo mágico, tampoco. No, no es. No, te voy a pasar un libro de Cortázar maravilloso sobre las clases que él dio en, no sé si en Berkeley, en Princeton o donde. No, era en Princeton o en Berkeley, no me acuerdo. Bueno, pero en resumen, y ya hablé demasiado. A mí el libro lo voy a volver a leer porque me quedaron muchas cosas por subrayar y me parece que el tercer capítulo es una maravilla. A mí me pasó lo mismo. Hay algo, a ver si alguien me lo puede explicar, porque buscando información de esto de que todos los libros de Alejo Carpentier tienen que ver con viajes. Decía un resumen por ahí. No sobre esto, Ajá. que es lo mismo que dices tú. Pero también dicen que todos los libros de Alejo Carpentier tienen algo ciertamente musical. Total, Claro, eso me olvidé de normal. mencionar, Bueno, claro. entonces, Y sí. empieza con el arpa. Y Claro, y empieza viene el... Pero que además, como periodista, escribía sobre música. Sí. Y tenía, o sea, yo digo, yo no le veo nunca. Cuidado, que hablan de musical, en realidad, es como decías tú, son tres partes de una sinfonía, porque son tres partes de una sinfonía. Pero luego, yo no sé, el tema de Esto voy a hacer cuando En el último capítulo. Ya verás qué maravilla. Aunque lo que esté diciendo a veces no me... Pero eso es maravilloso. Pero hay que tener en cuenta de que... No, cada uno es un hombre de su tiempo. Y Carpentier. También es un hombre de su tiempo. Y estaba en un mundo intelectuales revolucionarios, anticolonialistas. Y no pudo hacer otra obra. Yo no sé si estaba en un Sí, lo ambiente estaba. tan antirrevolucionario. Un ambiente revolucionario. Pero eso es otra cosa. No, no, pero pero bueno, eso no es importante. Yo tengo una pregunta que llevo de manera. ¿Por qué el arpa? El primero, ¿por qué la mano? El segundo, la mano supongo que será porque fue la persona que ejecutó la aventura de ir hasta América, ¿no? Que fue Manus, ¿cómo se llama? Manus, que es la que realizó la obra, ¿no? Pero la sombra, ¿por qué son? Porque son casi todos espíritus. Claro. Y Claro. el arpa, ¿por qué? ¿Por qué el arpa va a ser pío no? A ver, sí, dime. En el arpa, Sí. cuando resuena, hay tres cosas.
el arte, la mano y la voz. En el hombre, el cuerpo, el alma y la sombra. Eso me encantó. Sí, pero eso ¿cómo lo traduces tú a que el capítulo primero, que es el de Dios, no sea el arpa? Y el segundo lo entiendo un poco más. Bueno, sí, significa lo mismo, quiere saber, De pero todas Es la sombra, es la sombra de Colón. sí, bueno, sí, La del- la de los fantasmas y todo eso, Claro, no es exacto. algo como en el otro lado, ¿no? Sí. Sí, pero lo del arpa no lo entiendo. ¿Qué quiere decir? Que el arpa, que es el instrumento, que es, que es el poder, que todo eso lo había salido de la iglesia, o que todo ese poder. Ahí después está en un salmo, el salmo dice, espérate que me cargo las gafas porque con esta no veo muy bien. Él dice, loado sea con los címbalos triunfantes, loado sea con el arpa. Salmo 150. igual. Pero igualmente seguimos El loarlo con el arpa es el instrumento que él utiliza. No sé. Pero Sí, dice loado sea con el arpa. Primero dice, leado sea con los címbalos triunfantes. Loado sea con el arpa. El arpa también es la En Los Ángeles. de Irlanda. Es de Los Ángeles. Irlanda tiene una El arpa es el instrumento de Los Ángeles. De Los Ángeles. Y en la primera parte tiene que ver Igual, chicas, si tienen tiempo, relean en la página 56 y 57. Algo que a mí me encantó, que habla de la importancia. Y a mí también. El cuerpo y cómo define el alma. Me pareció una cosa. Dice. En este momento, cuando vivo, aún vivo, en pena del oidor postrero, somos dos en uno. El yacente, de manos ya puestas en Esto de San Agustín. mirándome con los ojos de otro que veo ella exhibieron feriante. Dice que como traía de Ptolomeo, era como una caja de bronce. Dentro de la cual había una segunda caja, que a su vez encerraba un pueblo egipcios. Mediante sus artes de embalsamadores, habían conservado el aspecto de la vida. Y tal energía le perdonaba el semblante seco y como curtido, que a cada instante parecía que fuese a volver. Yerta me siento ya en la envoltura de esta meña que, como la primera caja, envuelve mi vencido cuerpo. Pero dentro de ese cuerpo derribado por las fatigas y los achaques, está el yo de lo hondo, aún claro de mente, lúcido, memoriado y compendioso, testigo de portentos, sucio de flaquezas, promotor de escarmientos, arrepentido hoy de lo que habló, angustiado ante sí mismo, sosegado ante los demás, a la vez medroso y rebelde, pecador por divina voluntad, actor y espectador, juez y parte, abogado de sí mismo ante el tribunal de suprema instancia, donde también quiere ocupar sitial de la cultura para oírse los argumentos y mirarse a la cara y alzar la mano si queremos.
y defenderme ante el dedo tenso que se me clava en el pecho y sentenciar a alcanzar las últimas instancias del juicio donde, en fin de cuentas, estoy solo con mi conciencia que mucho me acusa y mucho me absuelve, solo ante el olvido de lo que jamás acabaremos de hablar, cuya forma conoceremos, cuyo mismo nombre no pronunciaron durante siglos y siglos los que, como mis padres y abuelos, fueron fieles observantes de su ley hasta el día de hoy. ¿Y no te parece una prosa poética? Esto sí, ¿Tú sabes la cantidad de pero hay un tema, figuras literarias? aquí está el tema de lo que yo decía el tema de ser judío. Claro. Los judíos no pronuncian el nombre de Dios. Claro, tienes, ¿no? Y no pueden ser nombrados. Claro. De Dios. Hay y mucho, Y hay que mucho. hablar mucho. Y esto, todo bueno, sigue pasando. Pero yo leí una parte que a mí me pareció exquisita, me pareció de una poética y me pareció maravillosa. Envidia de esa amiga de- Pero Vamos a... no, yo decía, Es un momento ante la muerte, ¿no? Un momento Bien. Es que Ah, tenemos que el decir juicio los final, nombres. está y a terminando. mí no se me... ¿A ti no? No, por eso yo pensé que habíamos empezado por esto, pero bueno, elijamos los libros. Venga, vamos a elegir los libros del próximo trimestre. Sí, Hay unas perdón. propuestas y Eh, vamos a votar. Vamos a votar los Cada uno tiene 3 votos. A ver, No podemos que si no, que se No, Nunca, porque yo he visto gente que votó 5. a ver, Yo callo. bueno, en realidad no ha habido tantas recomendaciones esta vez. Apelo, por favor, a que recomienden libros, que todas son buenas, son todas buenas lectoras. Entonces hay algunas recomendaciones nuevas y otras que vienen del trimestre anterior. Así que empezamos por... a ver, Escuchar, chicas, el libro de Casada de Maggie O'Farrell. Sí, porque es buena, Hamlet es muy buena. Bueno, a ver, le he preguntado. Sí, sí. El libro de Casada de Maggie O'Farrell, 400 páginas. La analfabeta de Agatha Christie, excelente escritora, 64 páginas. 64. Ya, sí, es un libro muy pequeño. No, solo un día más de Susana Fortes, 288 páginas, que es sobre la correspondencia. Bueno, eso en realidad es una historia dentro de historia, la correspondencia de Albert Camus y María Casares. Bartol el escribiente, esto yo no recuerdo, Garbiñe. Bien. Sí, este libro está que había leído. No, yo no lo recuerdo. Bartleby el escribiente de Melville. No. No. Sí, ese No, buenísimo. es de Basil Singer. ¿Te acuerdas? La Marjorie Singer es otra cosa. Ya, pues es otra cosa, pero eso sí que hemos leído. Sí, Apegos feroces de Vivian Gornick. Vivian Gornick es una americana muy buena. Esta es una novela, es judía New York, es maravillosa. Vale. Prisión perpetua de Ricardo Piglia, mi maestro. Blanco nocturno de Ricardo Piglia. Buenos días, tristeza de François Sagan. La nieta de Bernhard Schlink. 14 de Jeanne Chenot. Mamá de Jorge Fernández Díaz. Nosotras que nos queremos tanto, de Marcela Serrano. Catedral de Raymond Carver, que son sus relatos fantásticos. No, 296 páginas. No, es que Seda, no es. No. Maravillosa, ¿no? ¿No? Seda de Alessandro Barico. El temblor de la falsificación falsificación. de Seda también es Patricia Highsmith.
Hamnet de Maggie O'Farrell, La tradición de Rita Hayworth de Manuel Puig. Ya está. Empecemos a votar. A ver, digo uno por uno y el... Exactamente. Y que si no que se cae. Basta. El libro de Casada, Maggie O'Farrell. Oye, yo propongo No, que me da vergüenza. Porque Pero a lo mejor no es un libro suficientemente bueno para hacer. Hombre, yo te lo agradezco. Pero si lo quieres poner, hay un conducto. Para la próxima. Para la próxima lo propones, entonces que lo voten. La analfabeta, ya dijimos, de Agatha Christoph, que yo me lo apunto, yo voto por esto. Tú votas por ese. La analfabeta de Ana. De Agatha Christoph. Agatha, es Agatha Christoph. Es Agatha Christoph. Yo tampoco. No, es Klaus y Lucas, Lucas y Klaus. Maravilloso. Absolutamente. No, porque este es otro libro. Este es muy cortito, 64. ¿Quién vota? A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Y ya tenía una voz. 3, 4. Agatha Christoph. Después, Solo un día más de Susana Fortes. Perdona. 288. Sí, 288. Bartleby, la escribiente de Melville. Yo quiero leerlo, porque tú dijiste que Vale, vamos a leer. Es pequeño. Acá 112 páginas por la introducción que tiene, pero en realidad es más pequeño. Es un libro de Melville. ¿Pero es de Melville? Ya, del mismo de... En el mismo cual- Sí. Sí. Ya. Sí. Es como sí, es un relato, una novela, qué sé yo. ¿Alguien más lo vota? Bartleby, el escritor. A ver, ¿quién vota? A ver. Bartleby, el escribiente. Otra vez, 3, 5. 4, 5, ¿tú también lo votas? No. No tiene. No quiero. Yo he votado 2. No creo que nadie equivoca. Después de Bartleby sigue Apego Feroces de Vivian Gornick. Yo sí. Ese también Ese lo tenía quiero. una. ¿Cuántos llevas? 224 páginas. ¿Cuántos llevas? No, yo este es el segundo. Yo no. Yo voy a votar el tercero. Y tú votas, no votas, tienes 2. A mí me Ah, Prisión Perpetua de Ricardo Piglia. Para quienes no lo conocen, yo creo que es uno de los grandes intelectuales que ha producido la Argentina. Hay unos grandes escritores. Y hay muy buenas conferencias de él en internet. Totalmente, son fantásticas. Buenos días, tristeza. François Sagan. A ver, ¿quién? Tristeza, a ver. Bonjour, tristesse. 1 y 2. La nieta, quien vota, la nieta de 360 páginas, se llama Bernhard Schlick. Es el autor de El lector. Sí. Después 14 de Jeanne Chenot, 104 páginas. Mamá de Jorge Fernández Díaz. Ese es muy lindo, bonito libro. Sí, es muy bueno. Nosotras que nos queremos tanto, de Marcela Serrano. Catedral de Raymond Carver. No le vota nada. No tiene, es que no tiene. Seremos nada más que tenemos. Sí, Seda de Alessandro Barico. ¿Cuál? Muy bonito. A ver, Yo lo he leído ¿quién varias vota veces. Seda? He leído, ¿no? Léelo porque El temblor de la falsificación de Highsmith, 282. ¿Y dónde está? Hamnet? Aquí está Hamnet, de Maggie O'Farrell. 1, 2, 3. 352 páginas. Y la traición de... ¿Cuántos votaron a Hamnet? Una. Y la traición de Rita Hayworth de Manuel Puig. Sí. Ujú.
Buenos libros. Bueno, a ver qué A ver, la que más votos ha tenido es La analfabeta de Agatha Christoph. Luego está Bartleby el escribiente con 5 votos. La otra tiene 6 votos. Bueno, Apego Feroces, Tiene 2 dos. votos. Mm. Prisión Pues hay uno que Perpetua, tiene 3. Buenos Días, Tristeza tiene 2. Y Hamlet. Hamlet, Seda tiene 3. Tres. Entonces quedan 3. Ah, Ya está. ya Queda está. la A ver, ¿qué quieren leer para Julio? No, ponlos en orden según el voto, ¿no? A la analfabeta en julio. Bartleby en agosto. En septiembre. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Traíamos? ¿Dónde? El arpa y la sombra del arpa. No, sobre todo me interesaría la opinión de que quienes al comienzo, como Gardillo, demás, hemos que, dicho que no. claro, sí. Sentido real. A mí me cuesta muchísimo. Entonces, todo esto de que es, puede ser, y esto es lo que digo, pero el otro, que no, no me lo vende. Sí, no me lo vende. Y sobre todo cuando afecta tanto a Además, la dignidad de a alguien, ¿no? la dignidad de alguien. Sí, Y pero aquellas verdades que nosotras hemos creído. Entonces, eso es lo que no me gusta, porque además tampoco tiene un fundamento real, sino que es algo de alguien muy culto, muy bien muchas escrito. Citas, todo muy bien escrito. Sí, pero muy sesgado. O sea, ideológicamente. Muy, efectivamente, muy cercano ideológicamente. Y cuando te oigo hablar aquí he pensado que todas leemos con nuestro background. Entonces, qué duda cabe que lo que tú sacas en limpio de un libro puede ser distinto a lo que saco yo, Sí. porque estoy un poco influenciada por todo aquello que es mi ser, lo que ha llegado a ser mi ser, mi forma de creer, mi forma de ver. Entonces todo eso entra también. O sea, uno es él y sus circunstancias, como decía Claro. Gasset. Y entonces por eso es que es todo tan distinto. Y lo que tú has opinado acerca del colonialismo, pues yo sé que hay otras personas que no lo ven así. Pero eso eres tú. Y yo soy yo. Entonces, no me gusta que me dejen todo tan, no sé, tan divagado, tan esto, o sea, poner a alguien, como se dice vulgarmente, a bajar de un burro sin ser real, sin tener pruebas reales. ¿No? No me va, no me va. Pero eso ahora se está haciendo bien. Ya. Pero esto es A ver, una fantasía. Bueno, la diferencia entre el realismo mágico y lo real maravilloso, yo no estoy muy puesta en literatura iberoamericana, pero ha habido algo en la disciplina y el realismo mágico es Me gustó mucho porque crea una cosmología muy interesante. Y Claro. él fue el primero que lo inició, pero Hombres de Maíz concretamente fue lo que leí. Y entonces, Hombres de Maíz. Y me gustó mucho porque hace una cosmología, pero que realmente hace una mezcla de las raíces que tiene también occidentales, de las raíces hispanas. Y, no lo veo realismo. Por eso no me cuesta a mí entender lo de lo real maravilloso y el realismo mágico. Yo es verdad que no he leído mucho, solo esa novela. Y esa novela me parecía bastante real. O sea, aunque fuera mágica, porque crea una cosmología mágica y además tiene incluso hasta raíces de la época de, no sé, de Eneas y de todo esto, ¿no? Y de la laguna Estigia y todo esto, eh, pero es real. Entonces yo, la verdad, la diferencia entre el realismo mágico y lo real maravilloso, me gustaría que me la identificaras un poco más. Te quiero aclarar que no. Que tú tampoco. Simplemente es mi amor por los libros. No, quiero decirlo muy claramente, así que puedo decir cualquier tontería de nada. Pero por ejemplo, Carpentier no pone, por ejemplo, a Remeditos a elevarse a los cielos como hace García Márquez en
100 años de soledad. Esto, acá como pequeño ejemplo, esto no es. Eso es realismo mágico. Que hacer creer que va a levantarse y todo eso. No sé si se acuerdan de esa parte de 100 años de soledad. Sí, pero por ejemplo yo entiendo también que eso ocurre Mientras que en el libro. Es mezclar la realidad con el... tiene algo de con eso. Con la Sí, fantasía. y esa creencia que tú ves mucho en el pueblo latinoamericano, muchos pueblos en que se creen que hacen una oración sobre el arroz con no sé cuánto, pues el arroz va a salir más rico, y no sé, y es que lo creen, o sea, no es como una superstición, es una creencia profunda. realidad, Exactamente. es una realidad de su forma de ser Pero sin biología, embargo, por ejemplo, a mí me ha combinada con dado las mucho, influencias. un curso ¿cómo se llama la novela de Juan Pedro Páramo. en Pedro Páramo, cuando llega al pueblo, y en realidad son todos espíritus, ¿no? Entonces, en esta tercera parte en la que son todos espíritus, ¿por qué Pedro Páramo es realismo mágico? No es real. Es que no- Curso no es realismo mágico, tampoco no está Entonces, por los pero sí es estudiosos, precursor, ¿no? es precursor, pero no es tampoco realismo Pero mágico. para que entiendes, es precursor, ¿no? Es precursor de esto Vale. que él mismo define y otros han definido como lo real Claro, maravilloso. pero eso es como cuando dicen, Pero hay varios no, autores, lo que pasa. Hay más de Cardini, hay más. Por ejemplo, la de no aparece Laura Esquivel. de los distintos autores y de las distintas tendencias que había en ese momento en Hispanoamérica, que no es lo que se escribe ahora. Ya. pero no sé, porque por ejemplo, Las autoras la de técnica- sobre todo hispanoamericanas de ahora son No, escriben de otra manera. Cristina, pero por ejemplo, yo pasó como yo la moda, interpreto o como yo concibo el realismo mágico, es como, no sé, como una herramienta, algo más que tienes para escribir, ¿no? Es como, y se le ha quedado así y para mí que ha quedado para todos los escritores que lo usen, es ese tipo de atmósfera, ese tipo de convivencia con lo mágico. Es igual que en el Ulises de Joyce, cuando se hace el flujo de conciencia, y ya todo el mundo determinó a ellos era flujo de conciencia, y todo el que hace un flujo de conciencia sigue siendo flujo de conciencia aunque no esté en la época de Joyce, ¿no? Vamos a ver, es que Joyce es el padre de todo esto. ¿Qué? Que es el padre de todo esto. Claro. Es que todo lo has escrito a partir de Joyce, empiezas a leer y la literatura contemporánea, literatura moderna, y todos los escritores, vamos, intentan imitar a Joyce. Uno lo consigue más acertadamente, otro menos acertadamente, y además lo van haciendo, porque claro, es que lo de Joyce es único. Lo de Joyce es único porque es una enciclopedia y además es una transmisión, porque no solo existe el flujo de conciencia, existe también las epifanías, existe también, que ahora no me acuerdo cómo sea, el flujo de conciencia es lo que hace Bueno, Penélope pero al Sonia, final. lo que yo quería Pero decirte es el padre de todo. es el padre y crea unas herramientas. Es lo que te digo, Sí. que para mí el realismo mágico es como una herramienta que de repente se nos da a los escritores para que podamos escribir igual que el flujo de conciencia. Entonces, porque yo ahora, que a mí me gusta utilizarlo, ¿no? Porque lo utilice ahora no deja de llamarse flujo de conciencia, aunque no esté en esa época. No sé si me explico. Y hay autoras y autores, como por ejemplo Isabel Allende, que hace, bueno, en la Casa de los Espíritus, en realidad que es una copia mal escrita. Bueno, Es tú la opinión amas, A mí personal. me gusta A mí porque Isabel escribe Allende Isabel. ay, también. es una Y la película. malísima la película. Malísima. Nada. Mira, Pero las hojas lo que pasa que moviéndose que sorprendió en su momento, que sorprendió en su momento. Sí, por eso. Entonces, pero ella en realidad copia, no ella evolucionó. copia. No, Y copió Jorge copió a García Márquez y se subió. Es muy Bueno, astuta. la gente se Es influyó, muy ¿no? astuta. Es muy Sí. astuta. Isabel Allende, aparte de ser simpaticísima. Es simpática. En serio, fuera de broma. No, astuta.
Mira, yo la vi en la Feria del Libro en Buenos Aires, hará 40 años después que se publicó la... Y en esa época yo también la fui a ver y escuchar Yo y, también. y todo lo demás. Y además es una mujer que entra y así arrolladora, realmente te vende lo que no tiene y lo que no escribe. Es así, realmente es estupenda en eso. Porque agarró y dijo, esto es lo que se usa, hay que hacerlo. Escribió La Casa de los Espíritus. La Casa de los Espíritus. Espíritus. Es que es lo que acabo de decir. Tiene una Tampoco. de la hija que murió. A mí me y a mí parece que me la emocionó, obra- a mí me emocionó. Yo no lo leí. Pero me emocionó, porque la puse en su lugar. Pero no sé, quizá, oye, que todo el mundo no puede, ojalá, yo misma pudiera romper ahí la literatura y empezar a crear cosas, pero Pero hay que empezar. empezar estudiar mucho, aprender mucho de todo lo que Totalmente hacen de bien, acuerdo. y Totalmente de acuerdo. Y tratar de... claro, y luego tú dices, Que no, tenga tú sentido. dices, sí, claro, que tenga sentido, por supuesto, pero luego tú dices, tengo que contar una historia, ¿de qué forma la puedo contar? ¿De qué manera me emocionaré a contarla? Pues mira, voy a usar esta técnica, voy a usar esta, no sé. Una quería decir, vosotros has dicho que si el flujo de conciencia es una herramienta, esa sí es una herramienta, pero yo no creo que el realismo mágico sea una herramienta, No. no, es un estilo. Es exacto. Sí, pero Es es un un estilo que, por el que tú te puedes deslizar. Quiero decir, Es- que sí, si Se está concreto. agotando la batería. Claro, es un estilo muy concreto, muy, Sí, no está enchufado. muy Claro. geográfico. Sí, ¿eh? Es ¿Muy qué? muy geográfico, porque envuelve en la biología una combinación de culturas, una perspectiva diferente de la que podemos tener aquí, lo que comentaba antes Gabriel. Todos estamos condicionados por nuestros estudios, nuestras vivencias. Cuando tú lees un libro, lo que tienes que olvidarte siempre es de eso. Tienes que ponerte en el punto de vista del que está escribiendo. Y tú, porque luego dice, bueno, es que cada libro lo sueltas y es como un hijo. Luego cada lector hace su interpretación. Efectivamente, como dice este actor americano, perdóname la grosería, tan mayor, el que lleva toda la vida haciendo películas de cowboys y Clint Eastwood. Interpretaciones, las interpretaciones son como el culo, todo el mundo tiene uno. Entonces, eso es cierto, pero tú entenderás mejor el libro en tanto más te aproximes a lo que ha querido decir el autor. Eso hay teorías, ¿eh? Tú sabes que hay Sí. teoría, tú lo sabes, Habrá- de que hay teorías de gente que, Ya sé que las hay. de lingüistas, de literatos que creen que tenemos que aproximarnos a una obra conociendo al autor y otros que creen No, que hay no, que no. leerla de manera No, no, objetiva. mi opinión Ah, claro, es una personal opinión, vale, claro, vale. es una opinión. No, Mi no, no. opinión personal es que Mm. tú debes acercarte a un libro neófito sin saber nada. A saber qué te está contando. ¿Qué te está contando? Y Mm. una vez que te está contando y tú captas lo que crees que te ha contado, te intentas ver qué es lo que te está diciendo, entonces puedes ya empezar a leer crítica, Sí, a pero comparar. a mí me ha pasado, por ejemplo, con este libro lo he hecho, pero con el que más me ha pasado de toda la vida del mundo mundial ha sido con el Ulises de Joyce. Yo he leído el Ulises de Joyce, yo no sé cuántas veces lo he leído, y la única vez que lo he disfrutado ha sido la última vez que lo he leído, cuando ya me había hartado de leer ensayos sobre el Ulises, vídeos Claro, es que esa es y la- conferencias sobre el Ulises, cuando yo de verdad, mientras lo he terminado de leer como una tortura. Pero Es que ese es un problema. Ese es un problema. Ese es un problema que tiene la gente a la hora del Ulises. Sin embargo, yo te puedo contar que cuando yo leí el Ulises, eh, lo entendí, no es porque yo sea más lista que nadie, pero creo que supe captar la técnica y la perspectiva porque era una mentalidad total, era una mentalidad que estaba en lo nuevo, lo nuevo. Yo era una mujer que no tenía mucha cultura, no tenía nada. Entonces, ¿qué me dice este hombre? Y había trozos que efectivamente no lo entendía. Pero, bueno, muy lectora ha sido de niña, pero no te creas que tanto. Yo me hice la carrera cuando ya tenía 40 años, porque tuve muchos inconvenientes familiares,
para que yo, a mí no me dejaron estudiar porque había muchos, y yo era una mujer muy estudiosa que me encantaba estudiar y tal. Y cuando yo leí el Ulises, que ya había hecho la carrera y obviamente lo leí en unos cursos de doctorado, iba a hacer la tesis sobre otro autor, sobre Joseph Conrad, y dije, esto es una maravilla. Digo, ya no solamente era la técnica, sino que yo estaba entendiendo lo que me estaba diciendo. Entonces es un libro que tiene un sentido del humor tremendo. Hombre, a lo mejor todo no lo entendí, porque también es una enciclopedia. Había cosas que me interesaban más. El aspecto humano me interesó muchísimo. Y yo aprendí muchísimo, aprendí mucho de la vida con ese libro. Y lo tenía a lo mejor precisamente porque no tenía ni idea. Y entonces cuando lo leí por primera vez dije, digo, caramba, si es que esto, claro, eso sí es verdad, no lo puedes leer traducido. Tienes que leerlo, hay que leerlo en el idioma original. Y entonces, claro, entonces, bueno, hay política, hay ópera, te puedes aproximar a él de muchas formas, pero yo creo que fue la iluminación que me entró, me aproximé desde el punto de vista de la vida. Luego después el hidrófono, he leído cantidad y todo esto que estamos hablando, incluso estos escritores iberoamericanos y todo esto, es que son todos de los mejores que han copiado a Joyce, es Faulkner, que a mí me encanta, también me he leído casi todos los libros de él. O sea, pero su manera de escribir está tomada de Joyce. Hay muchas cosas que están tomadas de... Es que todo el mundo trata de imitar a Joyce y lo cogen. Sí, Claro, pero claro, escucha, y pero dice es que hijo de... Yo es que la palabra usa imitar no me gusta mucho Claro, en el claro. tema de los Es que yo pintores. sí estoy No, hablando. ni siquiera en el de Es lo los, mismo. en el de los pintores. O sea, vamos a ver, alguien se va al Prado y ve la obra de Goya y cuando sale de allí empieza a dar brochazos y hacer sombras, imágenes y ese está imitando a Goya. Claro, está Goya, el espíritu de Goya le ha entrado dentro. Claro, porque es un Pero eso es estímulo. maravilloso, a mí me lo parece, ¿no? Pero Es que la fíjese palabra que- imitar es como peyorativa, ¿no? No, es su hijo, su influencia. influencia, Es es influencia, influencia. eso, Es nutrirse eso es de alimentarte, Entonces lo puedes alimentarte. hacer, pero si tú te tienes que nutrir y aportar tu parte personal. Que es, por Claro. ejemplo, lo que lo hace maravillosamente Faulkner. O lo hace, por ejemplo, John Dos Passos, cuando hace lo de Manhattan Transfer. Sí. O sea, es que, Oye. pero claro, todo el mundo le aporta desde su perspectiva, desde su cultura, aporta, utiliza esa técnica. Y muchas veces, no, estamos hablando de los grandes, son hijos de, pero claro, hay hijos de que salen buenos, hay hijos de que salen malos. A nadie le gusta ser hijo de nadie, pero que me parece mal, ¿eh? Porque es del bien nacido ser agradecido. Si tú tienes alguien del quien has aprendido, ¿eh? Claro, es que Claro. sí, todos tienen sus, vamos a ver, nada, el nihilismo no existe, o sea, todo nace de algo, ¿no? Lo que pasa es que llega a lo mejor alguno que hace una revolución. Entonces, una revolución o del pensamiento, o de un arte, o de la literatura, lo que sea. Claro, a mí me interesa el tipo de... Entonces, en esa revolución, los demás también se enriquecen, todo el mundo se enriquece de eso. Hay quien lo hace maravillosamente y hay quien no le sale tan bien. Entonces, claro. Sin embargo, varios de los autores hispanoamericanos reconocen Sí, Sí. Hombre, claro, como no la van a el reconocer. boom. Sí, sí. Y con orgullo también, Pero no, es que no está lo veo muy yo. bien. Es que eso está bien. Claro, Carlos Sobeto, claramente. claro, con Kamala y con Santa María. Son muy honestos, decentes, con todo. Hay otros autores que no. Claro, es Y que volviendo como un libro, como las vivencias que uno quiere superar. Yo ahora justamente estoy leyendo un libro que lo recomendé de Vivian Gornick que se llama Apegos Feroces. Apegos Feroces. Feroces. Apegos feroces. Que me tiene absolutamente deslumbrada y que no tiene nada que ver con mi background, con mi historia, porque esta es una chica judía en New York
Es autobiográfica. Ella es una gran escritora y realmente no tiene nada que ver conmigo, porque esta es una chica en New York en los años 70, en los años 80, judía, de clase obrera, y sin embargo ¿Hay agua por ahí? es lo que o sea, que no tiene mucho que ver con mis experiencias vitales, y sin embargo, me parece que como que la entiendo y que me meto, etcétera. Y eso es como uno se tiene que aproximar a la... Y aparte de, bueno, en el caso de ella tiene una muy buena prosa, la manera de ¿Cómo escribir. se llama? Apegos feroces, está en la lista. Sí, no sé, no- Pero siempre dividimos por igual, Gabriel. Sí, para no ser... Para evitarnos- Bueno, No ser que alguien se haya pedido una Eso merienda. sí, no sé. pero podemos pedir. Perdón. Sí, lo sumamos y lo dividimos por 8 y agregamos un poco de propina. De propina. Más o menos andará lo mismo. 8 con 6 y pico tiene que ser 9 euros, ¿no? ¿Y por qué el tema? Es lo que Te da- siempre, es lo que siempre gastamos. 69 te da 3 euros. A ver, Garbille, ¿cuánto es el ¿me permites un 60. 69? Mínimo 9 euros. A ver, 69 Simplemente que si dividido pagamos 8, con ¿cuánto es? tarjeta. Sí se puede hacer. ¿Cuánto? Es lo mejor. 9. 9. Entonces 9 euros. 9 euros. Ya Sí. pudiste venir. No, pero como me confundí, disculpa, no. Chica, voy a cortarla. Sí, Sí, porque estas son cosas de intendencia ya. ¿Cuánto estamos dando de propina? A ver,